Buenos días. Hoy vamos a ver un nuevo caso de flujo compresible, esta vez sin fricción y con intercambio de calor, llamado flujo de Rayleigh por el barón de Rayleigh, quien lo estudió y planteó esas ecuaciones. ¿Sí? Vamos a volver a retomar nuestro volumen de control para un flujo compresible con sección constante A, donde las propiedades pueden cambiar entre un estado 1 en la entrada de nuestro volumen de control y un estado 2. Repasemos las ecuaciones que eran las de continuidad, que como el área era constante podíamos pasarla dividiendo el caudal y nos quedaba que el producto de densidad por velocidad es constante. La ecuación de conservación de cantidad de movimiento sin fricción, donde la suma de fuerzas actuantes en el volumen de control es simplemente la diferencia de presiones por el área, es igual a la variación de cantidad de movimiento entre el estado 2 y el estado 1. Como m punto es constante, si dividimos por el área nos queda el producto de ρ por b y podemos reescribir la ecuación de esta manera, juntando todos los parámetros del estado 1 a un lado de la igualdad y los del estado 2 del otro lado. Si el flujo fuera adiabático, entonces la ecuación de conservación de energía será entalpía más velocidad al cuadrado sobre 2, igual de los dos lados de nuestro volumen de control. Y estas dos sumas iguales a la que llamamos entalpía de remanso H0. Si tenemos un gas perfecto con la aproximación de calor específico a presión constante que se mantiene constante, entonces podemos reemplazar la entalpía por Cp por T y escribir la ecuación de conservación de energía de esta manera. ¿Sí? Recordemos que esta expresión vale para un flujo adiabático, es decir, no la vamos a usar en el problema que vamos a desarrollar ahora. Otras ecuaciones que se cumplen son la ecuación de estado para un gas perfecto, que se cumple tanto en la entrada como en la salida de nuestro volumen de control. Y si vemos estas cuatro ecuaciones, tendríamos un sistema con cuatro incógnitas siempre y cuando conozcamos el estado inicial 1. ¿Sí? Conociendo el estado 1, tenemos cuatro ecuaciones que nos permiten calcular la densidad ρ2, la velocidad v2, la presión P2 y la temperatura T2. ¿Sí? Además, tengo las ecuaciones que me permiten calcular la variación de entropía entre el estado 1 y el 2 en función de las variaciones de temperatura y presión, y además el número de Mach calculado a partir del cociente entre la velocidad y la velocidad del sonido que podemos calcular a partir de la temperatura. ¿Sí? Bien, ahora analicemos las ecuaciones que se aplican en el flujo de Rayleigh. Como tenemos intercambio de calor, pero podemos despreciar la fricción, las ecuaciones que se van a cumplir son las que llamamos 1, 2 y 4, es decir, conservación de la masa, conservación de cantidad de movimiento sin fricción y la ecuación de estado que me dice que tanto para el estado 1 como para el estado 2 el cociente de presión sobre densidad y temperatura va a ser igual, siendo igual a la constante particular del gas en los dos casos. Con este conjunto de ecuaciones, la que llamamos 1, la que llamamos 2, la que llamamos 4, tengo tres ecuaciones y cuatro incógnitas. ¿Sí? Si conozco el estado 1 y quiero calcular el estado 2, me faltaría una ecuación o bien tendría infinitas soluciones, ¿sí? Sí, dándole distintos valores a cualquiera de las variables del estado 2. Además, las ecuaciones adicionales me generan incógnitas adicionales también, como la variación de entropía o el número de Mach. Pero básicamente
mi conjunto de ecuaciones, puedo tomar estas 3 con 4 incógnitas o bien estas 5 incluyendo 2 incógnitas más, con lo que me quedarían 6 incógnitas, ¿sí? Pero siempre tengo infinitas soluciones. Como tengo una ecuación menos que el número de incógnitas, conocido el estado 1, si yo asigno distintos valores a una variable del estado 2, por ejemplo, conocido mi estado 1 que sea un punto cualquiera en mi diagrama TS, yo le doy un delta t, voy a poder calcular todas las demás variables, por ejemplo, el delta s, y obtener un segundo punto en esta curva. ¿Sí? Si hago esto el número suficiente de veces, en este diagrama temperatura-entropía me va a aparecer una curva con esta forma que voy a llamar línea de Rayleigh. Como en este flujo nosotros intercambiamos calor con el medio, la segunda ley de la termodinámica no nos impone una única dirección. La entropía de nuestro fluido puede aumentar si recibe calor desde el medio, en cuyo caso vamos a recorrer esta curva en dirección hacia la derecha, tanto por la rama de arriba como por la rama de abajo, o bien podemos recorrerla en la dirección opuesta si nuestro fluido transfiere calor al medio, ¿sí? Entonces la entropía que tenemos en nuestro fluido puede disminuir, ¿sí? A diferencia de la curva de Fano, donde la evolución necesariamente tenía que ser en la dirección de entropía creciente, en un flujo de Rayleigh vamos a movernos aumentando la entropía si nuestro fluido recibe calor o disminuyéndola si nuestro fluido entrega calor al medio. Vemos también que esta curva tiene dos ramas. La solución de las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y ecuación de estado hacen que esta rama de abajo corresponda a un flujo con un número de Mach mayor que 1, es decir, un flujo supersónico, y la rama de arriba, como podemos ver, es la que corresponde a un flujo subsónico. ¿Sí? En ambos casos, yo me muevo hacia la derecha si recibo calor o hacia la izquierda si el fluido es el que entrega calor al medio. Vamos a analizar qué es lo que pasa en este punto que llamamos A. De la ecuación de continuidad sabíamos que el producto de densidad por velocidad es constante. Acá hacemos las mismas operaciones matemáticas que ya hicimos varias veces, tomamos logaritmo de este producto y diferenciamos el logaritmo, con lo cual nos queda una relación entre el diferencial de ρ sobre ρ y el diferencial de b sobre b. Por otra parte, de la ecuación de cantidad de movimiento, sabíamos que la suma de la presión más la densidad por la velocidad al cuadrado se va a mantener constante ya que no hay fricción. Ahora, cuando tomamos diferencial a esta ecuación, tenemos que tener en cuenta que el producto de ρ por b es constante, como lo planteamos aquí arriba. Así que voy a tomar el diferencial de la presión como diferencial de P y el diferencial de ρ por b cuadrado, al ser ρ por b constante, simplemente es esta constante por el diferencial de la otra velocidad que tengo multiplicando acá. ¿Sí? Así que esta es la expresión diferencial de esta ecuación cuando ρ por b es constante y aquí simplemente multiplico y divido el segundo término por la velocidad para que me aparezca el diferencial de b igual que el que tengo arriba. ¿Sí? Despejo el diferencial de b sobre b de las dos ecuaciones e igualo las dos expresiones. Y a partir de esta igualdad puedo despejar b cuadrado como dPA de ρ. Como estamos analizando ahora el punto A, aquí tengo un máximo de entropía. Vemos en la curva que este es el máximo valor que toma nuestra variable S.
Así que localmente la entropía no va a variar y esto implica que dPA de ρ lo voy a estar calculando en condiciones isoentrópicas en el punto A. Si B cuadrado es igual a dPA de ρ en condiciones isoentrópicas, entonces B cuadrado es igual a la velocidad del sonido al cuadrado, que es exactamente lo que me representa este valor. Si B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces el número de Mach es igual a 1, que es lo que ya tenemos expresado en esta gráfica, resaltado en este círculo. ¿Sí? Veamos que yo, agregando calor, tanto si el flujo es supersónico como si el flujo es subsónico, mi número de Mach siempre se acerca cada vez más hasta Mach igual a 1. Una vez que yo lo alcancé, mi fluido no puede recibir más calor sin cambiar sus condiciones iniciales. Es decir, que llegué a una condición de bloqueo, similar a la del bloqueo por reducción de área para un flujo isoentrópico, que también se produce a Mach igual a 1, o al bloqueo por fricción del flujo de Fano, que también se produce a Mach igual a 1, solo que en este caso el bloqueo lo que me manifiesta es que ese fluido ya no puede absorber más calor, salvo que cambien las condiciones iniciales con las cuales yo tracé esta curva. ¿Sí? Así que, repito, tenemos tres tipos de bloqueo que hemos visto hasta ahora en el curso. Bloqueo por reducción de área para un flujo isoentrópico, bloqueo por fricción para un flujo adiabático en un conducto con fricción, justamente, y el bloqueo por adición de calor para un flujo sin fricción, pero con este intercambio. Entonces, este punto A, el punto donde alcanzamos la máxima adición posible de calor por unidad de masa del fluido, voy a tener lo que llamaremos parámetros críticos de Rayleigh. Es decir, la temperatura que tengo en este punto la voy a llamar T crítica R, la presión que tengo en el punto A la voy a llamar P crítica R y la densidad la voy a llamar ρ crítica R, ¿sí? Donde estos asteriscos R significan parámetros críticos alcanzados en un flujo de Rayleigh con intercambio de calor, con adición de calor. ¿Sí? Porque si el fluido es el que cede calor, nunca llego a este punto crítico, siempre me alejo. En los libros, de nuevo decimos, no aparece esta R la pongo yo para diferenciar estos parámetros críticos de los que serían los del bloqueo de un flujo de Fano o los del bloqueo por reducción de área de un flujo isoentrópico. Si resolvemos el conjunto de ecuaciones planteadas, vamos a ver que las variables del fluido, temperatura, presión, entropía, etc., varían de distinta forma según el flujo sea subsónico o supersónico y también según si el intercambio de calor es negativo cuando el flujo cede calor o positivo cuando el flujo gana calor. Aquí tenemos las variaciones de entropía y las variaciones de T0, es decir, la entalpía de remanso dividido por Cp, que si el flujo cede calor, bajan tanto para un flujo subsónico como para un flujo supersónico, y por el contrario, si el flujo gana calor, tanto la entropía como la temperatura de remanso suben para flujos subsónicos o supersónicos. ¿Sí? P0 va en dirección opuesta a el aumento de entropía. Cuando la entropía disminuye, es decir, cuando el fluido entrega calor, entonces P0 aumenta, pero cuando la entropía aumenta, es decir, cuando el flujo gana calor, P0 disminuye. ¿Sí? Ese intercambio de calor en un flujo sin fricción me produce irreversibilidades que yo puedo cuantificar en el aumento de entropía o en las pérdidas de P0. La dirección de esta flecha, fíjense, es igual para flujo subsónico o para flujo supersónico.
Por otro lado, el número de Mach y la velocidad para un flujo subsónico bajan cuando el flujo se enfría y suben cuando se calienta, y para el flujo supersónico es al revés. El Mach y la velocidad aumentan cuando el flujo se enfría y disminuyen cuando el flujo se calienta. En ambos casos, si el intercambio de calor es positivo, es decir, si el flujo gana calor, el número de Mach siempre tiende hacia 1. La presión y la densidad, también acá vemos que suben cuando el flujo se enfría y bajan cuando se calienta, cuando el flujo es subsónico, y tienen el comportamiento opuesto cuando el flujo es supersónico. Y la entalpía y la temperatura estáticas en flujo supersónico van siempre en la misma dirección. Acá vemos en la curva que cuando el flujo gana calor, la temperatura y la entalpía aumentan, y cuando pierde calor la temperatura y la entalpía disminuyen. Pero para un flujo subsónico tengo que tener un poquito de cuidado, porque en general, digamos, la entalpía y la temperatura suben cuando el fluido gana calor, salvo en esta última parte de la curva, que es cuando el número de Mach es mayor que 1 sobre raíz de gamma. ¿Sí? Así que si yo le suministro calor al fluido, su temperatura va a aumentar, pero cuando ya estoy cerca del número de Mach igual a 1, ¿sí? Es decir, cuando supero 1 sobre la raíz de gamma que vale 1,4, es decir, un valor que es 0,80 y algo, a partir de ahí la temperatura va a disminuir mientras el flujo gana velocidad en este último trámite. ¿Sí? Así que aquí tenemos esta diferencia, ¿sí? Donde el comportamiento del flujo, de la temperatura y la entalpía del fluido cambian. Con adición de calor para un flujo subsónico aumentan hasta este punto, pero pasado este punto disminuyen, y con el enfriamiento ocurre lo mismo. Bueno, la solución de las ecuaciones permite escribir este tipo de relaciones entre las variables en el estado inicial, como la presión, la temperatura, la velocidad, presión de remanso, temperatura de remanso, etc. Y los valores críticos, ¿sí? Que son aquellos que obtenemos donde llegamos hasta Mach igual a 1 por adición de calor. De la misma forma que en el flujo de Fano, esos parámetros críticos son parámetros de referencia, y ese estado crítico puede alcanzarse o no en mi problema real. Pero aunque yo no llegue a alcanzarlo, de todas maneras, para hacer las cuentas, ¿sí? Me sirve porque, como vemos acá, todos estos cocientes son solamente función del número de Mach. Y estos valores, P crítico, T crítico, B crítico, etc., van a ser constantes en cualquier evolución para mi fluido que involucre intercambio de calor sin fricción con sección constante. Así que estos parámetros de referencia, aunque no aparezcan en mi problema real, igual me sirven para hacer cálculos y para predecir cómo se comporta el fluido para un flujo de Rayleigh en particular. Bueno, acá vemos tabuladas esas relaciones que vimos recién. Tenemos para cada número de Mach el cociente T0 sobre T0 en el punto crítico, presión sobre presión en el punto crítico, T sobre T crítico, ρ crítico sobre ρ igual a B sobre B crítico. Recordemos que el producto de ρ por B va a ser siempre constante, y P0 sobre P0 estrella. Entonces podemos resolver los problemas utilizando la tabla o las ecuaciones según nos quede más cómodo. Acá aprovechamos este espacio en la filmina para mostrar un ejemplo de aplicación del modelo de flujo de Rayleigh, que es en la cámara de combustión de lo que llamamos un motor scramjet
que se utiliza en vuelo supersónico o hipersónico, ¿sí? Este es un motor sin partes móviles donde el flujo viene en esta dirección con velocidad supersónica. Esta geometría de sección que va disminuyendo es un difusor para flujo supersónico, ¿sí? Aquí el flujo se va frenando a través de sucesivas ondas oblicuas y el cambio de área, ingresa a la cámara de combustión donde se inyecta el combustible, ¿sí? El quemado de combustible se modela como la liberación de una cierta cantidad de calor en este fluido, es decir, exactamente un flujo de Rayleigh, y los gases de combustión, con el número de más que alcanzan al final de la cámara de combustión, son acelerados en una tobera divergente también de forma supersónica, ¿sí? Así que este motor tiene flujo supersónico en la entrada, en la cámara de combustión y en la salida, y es muy interesante porque no tiene piezas móviles, a diferencia de un motor tradicional con compresor, cámara de combustión y una turbina que mueve el compresor. Acá simplemente la compresión se produce por frenado del flujo supersónico y bueno, y la expansión de los gases se produce sin movilizar ningún mecanismo tipo turbina. Acá vemos una imagen de un vehículo diseñado para operar con este tipo de motores. Es un vehículo de los llamados Wave Riders que sustenta, ¿sí? La superficie sustentadora no son alas sino el fuselaje, y sustenta a partir de la diferencia de presión que se producen en ondas de choques que se generan en el borde de ataque del mismo fuselaje. Pueden investigar si les interesa un poquito más de esto. Nosotros acá simplemente hacemos una presentación como un ejemplo de aplicación de este modelo de flujo. Bueno, si volvemos a nuestro gráfico TS, ahora podemos ver para un dado estado inicial X cómo es la línea de Rayleigh y cómo es la línea de Fano que se origina en este mismo estado. Y como alguna vez anticipamos, el segundo punto donde ambas líneas se cruzan, el primero es obviamente el punto a partir del cual yo tracé estas dos, este segundo punto sería el estado final de una onda de choque originada en un flujo supersónico con esta temperatura y estas propiedades, ¿sí? ¿Por qué es eso? Bueno, acá vamos a plantear las ecuaciones de conservación. La ecuación de conservación de masa para área constante, que me dice que ρ1v1 es igual a ρ2v2, se cumple tanto para el flujo de Fano como para el de Rayleigh. La ecuación de conservación de cantidad de movimiento sin fricción se cumple solamente para el flujo de Rayleigh. La ecuación de conservación de energía para un flujo adiabático se cumple solamente para el flujo de Fano y no para el de Rayleigh. Y la ecuación de estado se cumple nuevamente para ambos fluidos, para ambos tipos de flujo, perdón. De modo que esta curva cumple las tres que tienen R, esta curva cumple las tres que tienen F, pero, como vimos, una onda de choque normal, que no es ni un flujo de Fano ni un flujo de Rayleigh, cumple este conjunto de cuatro ecuaciones, ¿sí? La onda de choque normal hace que el flujo pase de mi estado X a mi estado Y en una distancia muy corta y sin atravesar ninguna de estas dos curvas. Pero, debido a que se cumplen estas ecuaciones, el estado final de mi flujo que atravesó una onda de choque normal coincide con un punto donde se cruzan las curvas de Fano y de Rayleigh que corresponden al mismo estado inicial. Así que muchas veces vamos a encontrar en la bibliografía que cuando yo quiero graficar en un diagrama entalpía-entropía los estados iniciales y final de una onda de choque, van a aparecer sobre una línea de Fano o sobre una línea de Rayleigh o sobre ambas líneas
conectando los puntos donde las dos se cruzan. La ecuación de variación de entropía, así, entre un estado cualquiera, 1 y 2, se cumple tanto para la curva de Fano como para la curva de Rayleigh. Y también para mi onda de choque normal. Así que en este mismo diagrama tenemos representados esos tres fenómenos, ¿sí?, que son los tres distintos, pero bueno, a partir de un dado estado inicial, coinciden en un segundo punto de mi diagrama HS, las dos curvas, la de Fano y la de Rayleigh, y los dos puntos de la onda de choque. Vamos a ver la ecuación de energía, que es la que hasta ahora no tuvimos en cuenta. La ecuación de conservación de energía, como el flujo ya no es adiabático, la entalpía de remanso ya no es constante, ¿sí?, y lo que tenemos ahora es que la diferencia entre la entalpía total en el punto 2 y la entalpía total en el punto 1 va a ser igual al calor suministrado por unidad de caudal másico. Este Qtechito es igual al calor total que yo suministro Q punto dividido el caudal másico del flujo. Y tiene unidades de energía por unidad de masa o bien de potencia por unidad de caudal másico. Bueno, si podemos considerar a Cp como constante, ¿sí?, una hipótesis con la que hay que tener cuidado si las variaciones de temperatura son importantes, entonces la ecuación nos va a quedar de esta forma, donde yo reemplazo la entalpía por el producto de Cp por T. Y de esta ecuación puedo despejar la diferencia de temperaturas de remanso. T02 menos T01 va a ser igual al calor suministrado por unidad de masa dividido el calor específico a presión constante del gas. Si yo en las tablas o con las relaciones de Rayleigh calculo T0 crítica de Rayleigh, ¿sí?, la diferencia entre mi T0 inicial y T0 crítica me va a dar el máximo flujo de calor por unidad de caudal másico que yo puedo tener con mis condiciones iniciales, ¿sí? Es decir, el máximo calor que mi flujo puede absorber sin cambiar las condiciones iniciales para llegar hasta más igual a 1. Vamos a ver, para fijar nuestros conceptos, un ejemplo de cálculo de aplicación de las ecuaciones del flujo de Rayleigh. ¿Sí? Vamos a aproximar una mezcla de aire y combustible con el K del aire, ¿sí?, y vamos a suponer que ingresa a la cámara de combustión con este valor de velocidad, presión y temperatura. Cuando se produce la combustión, la voy a modelar como un flujo de energía de 900 kilojoules por cada kilo de mezcla. Me pide el problema calcular las propiedades, velocidad, presión y temperatura a la salida, luego de que el flujo absorba todo este calor, y además, ¿cuál sería la cantidad posible que puede absorber de calor el flujo para tener flujo sónico a la salida de mi conducto? Es decir, tener un bloqueo por adición de calor. Entonces, en nuestro planteo lo primero que hacemos es calcular nuestra temperatura de remanso inicial. T01 va a ser T1 más B1 cuadrado sobre 2Cp. ¿Sí? Recordemos que esta es la temperatura que yo alcanzaría de forma isoentrópica frenando mi flujo que tiene inicialmente esta velocidad y esta temperatura. ¿Sí? No significa que yo tenga esta temperatura T01 en mi problema, sino que para mi estado inicial, ¿sí?, frenado en forma isoentrópica, sería la temperatura final. Bueno, T01 me da, con los datos del problema, 303 Kelvin.
Lo segundo que voy a hacer es calcular cuánto vale T02. Como mi flujo de calor va a ser igual a la diferencia de entalpías totales, o a Cp por T02 menos T01, despejo T02, que va a ser T01 más Q sobre Cp, y esta cuenta me da 1199 Kelvin. ¿Sí? Es decir, mi temperatura de remanso se incrementó desde los 300 Kelvin, que es casi temperatura ambiente, a un valor de 1200 Kelvin. No. Mi número de Mach inicial lo obtengo a partir del cálculo de la velocidad del sonido con la temperatura inicial, me da que es 0,216. Voy a usar entonces la tabla B4 del libro de White, es decir, la tabla de flujo de Rayleigh, la tabla de un flujo adiabático con intercambio de calor a sección constante, para encontrar este parámetro que sería mi parámetro de referencia T0 en el punto crítico. ¿Sí? Para un número de Mach de 0,216, interpolando de la tabla, voy a obtener que T01 sobre T0 crítico me da un valor entre 0,1736 y 0,34, que interpolando resulta ser 0,1992. ¿Sí? Así que T0 estrella, la temperatura de remanso en el punto crítico para un flujo de Rayleigh, va a ser de 1521 Kelvin. T01 dividido esta relación. ¿Sí? La temperatura de remanso en la sección 2 va a ser T02, que ya fue calculada y daba 1199 Kelvin, dividido T02 o T0 crítica, que es la misma para el estado 1 o para el estado 2, porque estoy en la misma evolución de flujo de Rayleigh. Así que calculo el cociente entre T02, que lo obtuve en la ecuación de la energía, y T0 crítico, que lo obtuve a partir de T01 y de mi número de Mach inicial, y va a ser el mismo en toda mi evolución de Rayleigh, y este cociente me da 0,788. Si lo vemos en la tabla, yo voy a estar entre estos dos valores y por interpolación obtengo que para este cociente de T0 sobre T0 crítica voy a tener un número de Mach entre 0,5 y 0,6 que me da exactamente 0,573. ¿Sí? Así que ya obtuve el Mach final después de este intercambio de calor que sufrió mi gas. Con este valor del número de Mach final, las relaciones que tengo en las tablas del flujo de Rayleigh van a ser para la velocidad sobre la velocidad crítica, para la presión sobre la presión crítica y para la temperatura sobre la temperatura crítica. Estas relaciones para el estado inicial, estas relaciones para el estado final. ¿Sí? Y con esas relaciones voy a poder calcular los estados 2 a partir del estado 1, la velocidad 2, la presión P2 y la temperatura en el estado 2. ¿Sí? Con lo cual tengo totalmente caracterizado el flujo a la salida después de ese intercambio de calor que sufrió en mi cámara de combustión. ¿Sí? Ahora, si quiero calcular el máximo calor por unidad de masa que puede absorber mi fluido, entonces mi temperatura T02 final va a ser igual a T0 crítica. ¿Sí? Yo quiero ver qué flujo de calor lleva mi temperatura de remanso al valor crítico de 1521 Kelvin. Hago la cuenta, Q máximo va a ser Cp por la temperatura T0 crítica menos mi T0 inicial,
Cp para el aire vale en esta expresión 1005 joules sobre kilogramo Kelvin. La diferencia de temperaturas de remanso va a ser 1521 menos mi T0 inicial, que eran 303. Y esta cuenta me da 1,22 megajoules sobre kilogramo, que si lo comparamos con los 900 kilojoules sobre kilogramos que teníamos, nos da un incremento todavía de un 25% más. Bueno, esta es la bibliografía, ¿sí? Y con esto, digamos, terminamos las teorías de nuestros flujos 1D y veremos en las próximas clases flujos compresibles, ya empezando con análisis bidimensionales.